Me retuvieron. Escapé. Ahora tejo una red de libertad. Mi madre intentó mantenerme cerca mientras mi padre decidía mi futuro. Logré escapar y contar la verdad. Años después, ella, enferma, me pide que vuelva, recordándome que somos familia. En mi familia, las muchachas eran comprometidas poco después de su primera etapa de madurez. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años. Aquel cambio marcaba el inicio de lo que los adultos llamaban preparación para la vida. Crecí creyendo que era normal, hasta que, a los 11, vi a mi prima Miam unirse en matrimonio con un hombre mucho mayor. Esa fue la noche en que comprendí que algo no estaba bien. Decidí entonces cuidar mi cuerpo de otra manera, intentando retrasar aquello que todos esperaban con tanta prisa. Las demás se burlaban, me llamaban esqueleto, pero yo solo pensaba en mantener un poco más de tiempo para decidir por mí misma. Nada de eso me libró de las llamadas clases de esposa. Cada semana pasábamos largas horas sirviendo en silencio, aprendiendo a obedecer y a no mirar directamente a nadie. Mi madre insistía en que la belleza y la discreción eran el camino hacia una buena vida. Yo seguía el papel sin quejarme, sonriendo cuando debía, soñando en silencio con otra clase de destino. Cuando cumplí 14 años y seguía sin convertirme en adulta según sus expectativas, algo cambió. Vivíamos en Estados Unidos, aunque nuestro mundo seguía siendo cerrado y rígido. Mi madre repetía que las chicas que se rebelaban contra las tradiciones estaban condenadas a la soledad. Yo lo creía, hasta que un día descubrí otra verdad. Mi profesora, preocupada por mi aspecto, me pidió quedarme después de clase. Cuando salió del aula, vi unos folletos en su escritorio. Tus derechos como menor, cuando la cultura se convierte en abuso, leyes sobre matrimonio infantil. Los leí y sentí que se abría una puerta que nunca había visto antes. El matrimonio antes de los 18 años era ilegal, sin excepciones. Tomé uno de los folletos más delgados y durante semanas lo memoricé palabra por palabra. Aprendí direcciones de refugios, números de emergencia y las frases que podían hacer que un adulto me escuchara. Entendí que los maestros, los médicos y los consejeros tenían la obligación legal de ayudar. Con 6 primas más jóvenes, formamos un pequeño grupo secreto en el cobertizo. Allí, en voz baja, nos enseñábamos unas a otras cómo pedir ayuda, a quién acudir. Repetíamos frases como si fueran conjuros. Necesito ayuda, soy menor, me están obligando. Al cumplir 15, mi cuerpo finalmente cambió y toda la casa lo celebró con entusiasmo. Decidieron que había llegado mi momento y un hombre mayor fue escogido como mi prometido. Mi prima Ana, una de las chicas del grupo, también fue comprometida poco después. La vi guardar silencio con una tristeza profunda. Esa noche le entregué mi libreta con toda la información que había reunido. Mañana le dije, habla con tu maestra, usa las palabras que te enseñé. Ella me miró temblando. ¿Y tú? Mi boda es en 2 semanas, susurré, encontraré una salida. Pero no tuve tiempo. Esa misma noche llamaron a la puerta. Eran los servicios de protección infantil. Hicieron preguntas sobre las niñas y sobre las costumbres familiares. Cuando se marcharon, la tensión llenó el aire. Alguien había hablado. Mi libreta fue descubierta y me acusaron de traer vergüenza y desorden. Decidieron que la boda sería inmediata. Al amanecer, preparé mi huida. Había escondido una pequeña bolsa con lo esencial. Algo de ropa, unas direcciones y unos pocos dólares que había guardado durante meses. Cuando mi madre vino a buscarme, fingí malestar. Me dio 5 minutos para recuperarme. Fue todo lo que necesité. Mi madre entró, ya vestida con sus mejores galas para el día de mi boda. «Levántate», ordenó. «El peluquero llegará en 30 minutos». Gemí más fuerte, presionando mis manos contra mi estómago. «Mamá, algo anda mal. Mi vientre». Ella frunció el ceño, acercándose con cautela. Una novia enferma es un mal presagio en nuestra cultura. «¿Qué comiste?» «Nada», jadeé, tambaleándome hacia la puerta. «Necesito ir al baño, urgente». Me soltó con asco. «5 minutos, tus tías esperan».
Caminé cojeando por el pasillo, con la bolsa escondida bajo el camisón holgado. Una vez encerrada en el baño, me subí inmediatamente al inodoro. La baldosa del techo, que había aflojado semanas atrás, se deslizó fácilmente. Deslicé la bolsa dentro y luego usé el inodoro de verdad, para que los sonidos fueran convincentes. Pasaron 3 minutos. Tiré de la cadena, abrí el grifo y luego volví a gemir ruidosamente. «Mamá, no puedo parar mi estómago». Su puño golpeó la puerta. «¡Abre!». «No puedo», grité, subiéndome de nuevo al inodoro. La pequeña ventana de ventilación sobre él había sido pintada hace años, pero yo la había estado trabajando con un cuchillo de mesa robado de la cocina. «Por favor, solo 1 minuto más». Los golpes se intensificaron. Ahora había múltiples voces. Mis tías se habían unido a ella. Empujé el marco de la ventana con todas mis fuerzas. La pintura se agrietó, luego cedió. El aire fresco de la mañana se coló. La abertura era diminuta, para ventilación, no para escapar, pero meses de ayuno me habían dejado lo suficientemente pequeña. «Ha tardado demasiado», tronó la voz de mi padre. «¡Derribadla!». Agarré la bolsa del techo y la empujé por la ventana. Luego me subí, mis hombros raspando contra el marco. La puerta tembló por los golpes. Mis caderas se atascaron. Me mordí la lengua para no gritar, contorsionándome de lado. La cerradura se partió en el instante en que mis pies despejaron el alféizar. Caí desde 2 metros sobre la hierba húmeda. El tobillo se me torció, mas no se rompió. Detrás de mí, los gritos estallaron desde el interior del baño. Corrí descalza, con el camisón ondeando. Atravesé nuestro patio trasero hacia los vecinos. Los perros ladraron, los sensores de movimiento se encendieron. Seguí corriendo. Nuestro vecindario era un laberinto de casas idénticas, todas llenas de familias de nuestra comunidad. Cualquiera me devolvería sin preguntar. Corté por el patio de los Hassan, pasé la piscina de los Mahmoud, rodeé el cobertizo de jardín de los Salo. Detrás de mí, un motor rugió, luego otro. Se estaban movilizando rápidamente. Me zumbí detrás de los cubos de basura de los Abdullah cuando los faros pasaron a toda velocidad. La voz de mi primo Omar resonó en el aire matutino. «Revisad cada calle, no puede haber llegado lejos». La carretera principal estaba a 3 manzanas, la parada de autobús a 4. Había trazado esa ruta 100 veces en mi cabeza, pero nunca descalza, nunca con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que iba a explotar. Me lancé entre las casas usando los coches aparcados como coberta. Mis pies dejaban rastros de sangre en el cemento. Un trozo de cristal se me clavó en el talón, pero no podía parar. Allí, el grito de mi primo Karim vino de la izquierda. Un coche chirrió al doblar la esquina. Me metí en los rosales de la señora Chen, las espinas rasgando mi camisón y mi piel. Ella no era de nuestra comunidad, tal vez no me reconocería. Cojé por su patio trasero y salí a un callejón. La parada de autobús apareció a la vista justo cuando el autobús de la mañana se acercaba. Salí de detrás de los edificios, agitando los brazos desesperadamente. La conductora, una anciana negra, miró mis pies ensangrados y mi camisón rasgado, y mantuvo la puerta abierta. Subí los escalones y me congelé. No tenía dinero. En mi pánico, había dejado los $20 en la bolsa. «Por favor», susurré, «solo necesito llegar al centro. Le pagaré, lo prometo». Una anciana en el asiento delantero se levantó, deslizando la cantidad exacta en la máquina. «Siéntate, niña», dijo en voz baja. No hizo preguntas, solo me indicó un asiento a su lado y me dio pañuelos de su bolso. El autobús se puso en marcha justo cuando el coche de Omar entraba chirriando en la dársena. Me agaché por debajo de la ventana, pero no antes de ver su rostro contorsionado por la rabia. La mujer a mi lado se movió ligeramente, bloqueándome la vista. Viajamos en silencio hasta el centro, donde me deslizó un billete de $10 en la mano antes de bajarse. «De lo que sea que estés huyendo», susurró, «no vuelvas». El juzgado era inmenso, solo lo había visto desde la ventana del coche. Entré cojeando por los detectores de metales, dejando manchas de sangre en el piso de mármol. Los guardias intercambiaron miradas, pero no me detuvieron. La secretaria del Tribunal de Familia, una mujer de mediana edad con ojos generosos, me miró y salió detrás del mostrador. «Cariño, ¿necesitas asistencia médica?» «Orden de protección de emergencia». Jadeé las palabras memorizadas. «Tengo 15 años. Me están forzando a casarme hoy. Por favor».
Me condujo a una silla y trajo formularios. ¿Dónde te alojarás? Necesitamos una dirección para la orden. Deletré una dirección de refugio de memoria, rezando para que tuvieran espacio cuando llegara allí. Mi teléfono, olvidado en la bolsa, comenzó a sonar. Mi madre, luego mi padre, luego Omar, luego números desconocidos. Los mensajes de voz se acumulaban, sin escuchar. Sabía lo que dirían: deshonra, maldición, cáncer. La secretaria me ayudó a llenar los papeles. Su rostro se oscurecía con cada nuevo detalle. Las esposas anteriores muertas a los 23, fallo renal por demasiados embarazos tempranos, la ceremonia de boda forzada programada para hoy. «Espera aquí», dijo, desapareciendo en una habitación trasera. Regresó con un juez que leyó mi petición allí mismo en el vestíbulo. «Concedido», dijo, «la orden de emergencia es efectiva de inmediato, audiencia completa en 2 semanas». Me aferré al papel como a un salvavidas y salí cojeando. El refugio estaba a 12 manzanas. Caminé 3 antes de recordar que podría no tener espacio. Una llamada confirmó mis temores. «Estamos completamente llenos», dijo una voz. «Podemos ponerla en lista de espera para el jueves». Jueves, 3 días. No tenía a dónde ir por 3 días. Fue entonces cuando recordé a la señorita Rodríguez, mi maestra, la que me había mostrado esos folletos, la que se había olvidado de cerrar el cajón ese día. Tal vez no lo había olvidado. 3 autobuses y 2 horas más tarde estaba parada frente a la escuela secundaria Jefferson. El sábado significaba que debería estar vacía, pero su coche estaba en el estacionamiento. Yo había notado que a veces venía los fines de semana, calificando papeles en silencio. La encontré en su aula, con un bolígrafo rojo en la mano, una pila de ensayos a su lado. Levantó la cabeza y dejó caer el bolígrafo. ¡Oh, Dios mío! Estuvo a mi lado en segundos, evaluando mis pies ensangrentados, mi camisón rasgado, la orden de protección apretada en mi puño. «Siéntate, no te muevas». Regresó con el botiquín de primeros auxilios de la enfermera de la escuela y comenzó a limpiar mis pies. Solo entonces lloré, lágrimas de verdad, no las que fingí en el baño. «Iban a obligarme a casarme con él hoy», sollocé. «Ha matado a 2 esposas. Tengo la orden, pero el refugio no tiene espacio y no tengo a dónde ir y me están buscando». Sacó su teléfono. «Línea de emergencia de CPS. Están obligados a proporcionarle un lugar seguro». Pero la voz al otro lado no fue alentadora. «15 años. Necesitamos más pruebas de peligro inminente. Una orden de protección basada en declaraciones no es suficiente. ¿Ha sido herida físicamente?» El rostro de la señorita Rodríguez se oscureció. «Tiene cristales en los pies por correr descalza. Está llena de cortes. Las heridas autoinfligidas durante la huida no cuentan. Necesitamos pruebas de abuso por parte de la familia». Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, la señorita Rodríguez contestó. «Hola». Su rostro palideció. «¿Señor Habibi?» «No, su hija no». «¿Qué? No, ella...» Escuché la voz de mi padre a través del altavoz, tranquila y razonada, su voz de negocios, la que usaba para convencer a la gente de que era un hombre respetado. «Está enferma», decía, «problemas mentales, necesita su medicación, estamos muy preocupados». La señorita Rodríguez colgó. «¿Cómo supo que estabas aquí?» «Mi teléfono. Por supuesto, estaban rastreando mi ubicación». «Borra todo», dijo, «restablecimiento de fábrica, inmediatamente». Mientras borraba mi teléfono, ella hizo más llamadas a supervisores de CPS, trabajadores sociales, asistencia legal. Todos decían lo mismo: sin peligro físico inmediato o pruebas más sólidas, sus manos estaban atadas. En ese momento, escuchamos portazos de coche en el estacionamiento. La señorita Rodríguez cerró la puerta del aula y bajó las persianas. Silencio. Pasos resonaron por el pasillo, muchos, voces masculinas hablando en árabe, luego en inglés. «Sabemos que está aquí», gritó mi padre. «Su teléfono indicó este lugar. Está enferma, necesita ayuda». Tiraron del pomo de la puerta. Primero golpes corteses, luego más fuertes. «Voy a llamar al 911», susurró la señorita Rodríguez, pero yo le agarré el brazo. «Espera, déjame intentar algo primero». Me subí las mangas, mostrándole las cicatrices circulares de los entrenamientos con ollas, los moretones de la lucha de la mañana cuando mi madre intentó forzarme a ponerme el vestido de novia. Luego levanté mi camisón lo suficiente para mostrar las marcas de cinturón en mi espalda. Sus manos temblaron mientras tomaba fotos con su teléfono. «¿Por qué no mostraste esto antes?» «Pensé que era normal», susurré, hasta que leí sus folletos. Llamó al 911. «Hay varios hombres intentando entrar por la fuerza en mi aula.
Tengo una alumna conmigo que está en peligro. Por favor, dense prisa. Los golpes en la puerta se intensificaron. Luego la voz de mi tío. Tenemos su medicación. Es bipolar, esquizofrénica, se inventa historias. Revisa las cámaras del estacionamiento, dije a la señorita Rodríguez. Llegué sola. Si tienen medicación, la trajeron con ellos. Llamó a seguridad de la escuela, explicándole rápidamente la situación. El guardia, el señor Williams, dijo que estaba revisando las grabaciones. A lo lejos, las sirenas de la policía aullaron. Los golpes cesaron. Los pasos se alejaron rápidamente. Para cuando llegaron los oficiales, mi padre se había transformado. El hombre enojado que rompía puertas se había ido. En su lugar, había un padre preocupado con un traje caro, sosteniendo frascos de medicamentos recetados con mi nombre. «Gracias a Dios que están aquí», dijo a los oficiales. «Mi hija está muy enferma, tiene delirios, se inventa historias horribles sobre nuestra familia». Los oficiales nos separaron para interrogarnos. Uno se quedó conmigo y la señorita Rodríguez, mientras los otros dos hablaban con mi padre y mis tíos en el pasillo. «Ella nunca ha tomado medicación», insistió la señorita Rodríguez. «Fui su maestra durante 2 años. Miren estas lesiones». El oficial miró mis pies. «Los cortes, los moretones pueden ser autoinfligidos», dijo lentamente. «Si estaba teniendo un episodio, compruebe cuándo se escribieron esas recetas», dije de repente. «Si estoy tan enferma, ¿por qué no estoy en el sistema? ¿Por qué no hay visitas médicas ni terapia?». La señorita Rodríguez sacó su portátil. «Tengo sus ensayos», escribió. «Meses de trabajo sobre tradiciones familiares, expectativas culturales, documentan sutilmente todo». Ella los había guardado. Cada ensayo donde yo había ocultado la verdad entre líneas, escribiendo sobre lecciones de cocina tradicional cuando quería decir cómo me quemé las manos, describiendo la preparación para el matrimonio cuando quería decir las palizas por contacto visual. El oficial los leyó, frunciendo el ceño más y más con cada página. Mientras tanto, llegó el señor Williams con la grabación de seguridad en su teléfono. Mostraba claramente a mi padre y tíos llegando con los frascos de recetas ya en sus manos. «Ana», dije de repente, «llamen a Ana Mansur. Ella presentó una denuncia ayer. Ella lo sabe todo». Pero cuando la señorita Rodríguez buscó a la familia de Ana, descubrió que se habían mudado a otro estado esa misma mañana, sin dirección de reenvío, el teléfono desconectado. Mi padre debió sentir que la balanza se inclinaba porque su fachada tranquila se resquebrajó. Comenzó a hablar rápidamente en árabe con mis tíos, gesticulando airadamente. «Está diciéndoles que llamen al abogado de la familia», traduje, «y está diciendo algo sobre una dote no reembolsable». Ese fue su error, mencionar la dote. La expresión del oficial se endureció. «Señor, ¿qué dote?». El rostro de mi padre se congeló. «Me equivoqué, mi inglés». «Su inglés parecía excelente hace 5 minutos», comentó el oficial. La siguiente hora transcurrió en una neblina. Llegó más policía, la supervisora de emergencia de CPS, alguien de la oficina del fiscal. Mi padre alternaba amenazas de demandas con súplicas por el honor familiar. Mis tíos invocaban la libertad religiosa y los derechos de los padres. Pero la evidencia se acumulaba, los ensayos, las lesiones, las recetas falsas, la grabación de la cámara, la orden de protección de emergencia que había presentado esa mañana. «Tenemos a una menor que ha presentado acusaciones creíbles de abuso y matrimonio forzado», declaró finalmente la supervisora de CPS. «La estamos poniendo bajo custodia de protección emergencia». Mi padre explotó. Se abalanzó sobre mí, gritando en árabe sobre deshonra y maldiciones. 2 oficiales lo sujetaron mientras él escupía amenazas sobre lo que les sucede a las niñas que traicionan a sus familias. La señorita Rodríguez me sostuvo la mano mientras se lo llevaban. La coordinadora de colocación de emergencia llegó 20 minutos después. Una mujer de aspecto cansado llamada Margaret, claramente sacada de su fin de semana. Miró mis pies y llamó inmediatamente al transporte médico. «Necesitamos que limpien esos cortes correctamente», dijo, ayudándome a subir a una silla de ruedas. «Hay que sacar el cristal antes de que se infecte». La señorita Rodríguez me apretó el hombro. «Te seguiré hasta el hospital. No estás sola». La sala de emergencia era un caos. La tarde de sábado significaba lesiones deportivas y accidentes llenando todas las camas. Una enfermera me evaluó rápidamente, notando el cristal incrustado en mi talón y los cortes varios que necesitaban atención.
Mientras ella trabajaba, Margaret hacía llamadas, intentando encontrar un lugar. Sí, entiendo que están llenos, decía por teléfono. Es una incautación de emergencia, un caso de matrimonio cultural. No puede ir a una casa de acogida normal. Sí, necesita una colocación especializada. Cada llamada terminaba igual. No hay camas, no hay espacio, no hay capacidad para casos culturales de alto riesgo. La señorita Rodríguez caminaba por la pequeña zona acordonada. Tiene que haber algún lugar. ¿Qué pasa con los refugios? Los refugios para mujeres están todos llenos, suspiró Margaret. La coordinación en fin de semana siempre es difícil y casos como este, bajó la voz. Las familias a menudo intentan recuperar a las niñas. Necesitamos un lugar seguro. El médico vino a quitar el cristal, inyectando anestesia local antes de comenzar el laborioso trabajo. Me mordí el labio, menos por el dolor y más por el miedo. Cada minuto sin colocación era un minuto más para que mi familia pudiera encontrarme. Espera, dijo de repente la señorita Rodríguez. Conozco a alguien, una enfermera jubilada que solía trabajar con el condado. Ella hizo colocaciones de emergencia antes. Margaret se animó. ¿Tienes certificación? Déjame llamar. La señorita Rodríguez salió, regresando a los pocos minutos con una leve sonrisa. Theodora Whitman tiene la certificación para colocación de emergencia y experiencia con casos de transición cultural. Puede recogerla esta noche. El alivio me invadió mientras Margaret gestionaba el papeleo. El médico terminó de vendar mis pies, prescribiendo antibióticos para prevenir la infección. Mientras nos preparábamos para irnos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Nos has deshonrado a todos. Esto no ha terminado. Se lo mostré a Margaret, quien lo documentó de inmediato. Vamos a tener que cambiar tu número y tendrás que tener cuidado con las redes sociales. Pueden rastrearte. El viaje a casa de Theodora duró 40 minutos, serpenteando por vecindarios desconocidos lejos de mi comunidad. La señorita Rodríguez nos siguió en su coche, negándose a irse hasta que estuviera a salvo. La casa era modesta pero bien cuidada, con cámaras de seguridad visibles en cada esquina y una cerca alta que rodeaba la propiedad. Theodora nos recibió en la puerta, una mujer robusta de unos 60 años con una mirada aguda y manos suaves. Evaluó mis pies vendados y mi rostro exhausto con la evaluación profesional de una enfermera. Adelante, querida, vamos a acomodarte. El interior era cálido y acogedor, nada parecido al frío mármol y los accesorios dorados del hogar de mi familia. Me mostró un pequeño dormitorio con una cerradura en el interior de la puerta. Para tu tranquilidad, dijo simplemente. Las ventanas tienen alarmas y tenemos sensores de movimiento en el perímetro. Estás segura aquí. Margaret terminó el papeleo mientras la señorita Rodríguez me ayudaba a desempacar. Antes de irse, mi maestra deslizó una tarjeta en mi mano. Mi número personal. Llama en cualquier momento, de día o de noche. Apenas dormí esa primera noche. Cada coche que pasaba me hacía tensarme. Cada sombra podría ser un tío o un primo, viniendo a arrastrarme de vuelta. Theodora me encontró sentada junto a la ventana a las 3 de la mañana, mirando hacia la calle. También vinieron por la última niña, dijo en voz baja, sentándose en una silla cercana. 3 hermanos y el padre se pararon justo en esta puerta, exigiendo que les devolviera su propiedad. Ella sonrió con tristeza. El tiempo de respuesta de la policía a esta dirección es de menos de 2 minutos, me aseguré de eso. El domingo transcurrió en una neblina de planificación de seguridad. Theodora me ayudó a configurar un nuevo teléfono con un número conocido solo por ella, Margaret y la señorita Rodríguez. Practicamos escenarios. ¿Qué hacer si alguien se me acercaba? ¿Cómo cambiar de ruta? ¿En qué vecinos confiar en caso de emergencia? Mañana tendremos que inscribirte en una escuela en este distrito, dijo. La orden de protección te impide volver a la secundaria Jefferson. La idea de empezar de nuevo daba miedo, pero permanecer oculta era más importante que los pasillos conocidos. La mañana del lunes trajo la primera prueba. El timbre de Theodora sonó a las 6 de la mañana. El monitor de seguridad mostró a mi tía y 2 primas. Llevaban recipientes de comida y parecían preocupadas. «Sabemos que está aquí», gritó mi tía a través del intercomunicador. «Solo queremos hablar. Su abuela está enferma de preocupación». Theodora ni siquiera respondió, simplemente llamó a la línea de no emergencia de la policía. «Sí, los sujetos de la orden de protección están en mi propiedad. Gracias».
Se fueron antes de que llegara el coche patrullero, pero no antes de que mi prima sostuviera un cartel a la cámara. Te queremos, vuelve a casa. La manipulación había comenzado. Ese mismo día, Margaret llamó con noticias. Tu padre ha contratado un abogado. Están reclamando alienación parental y exigiendo tu regreso. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero con la orden de protección y la participación de CPS es poco probable. Aún así, debes estar preparada para una pelea. El martes llegaron flores. Un enorme ramo apareció en el umbral con una tarjeta. Nuestros corazones están rotos. Por favor, perdóname. Con amor, mamá. Teodora fotografió todo antes de deshacerse de ellas. Documenta todo, me recordó. Cada contacto, cada intento. Comencé a ir a la nueva escuela el miércoles, inscrita bajo circunstancias especiales que ocultaban mis registros. La consejera, informada de mi situación, me asignó una compañera y acordó que podía almorzar en la biblioteca si lo necesitaba. Hemos tenido casos similares, me aseguró. Tu seguridad es nuestra prioridad. Pero la seguridad se sintió frágil cuando vi un carro familiar en el estacionamiento después de la escuela. No el coche de mi padre, él era demasiado inteligente para eso. Pero una de las camionetas de trabajo de mi tío estaba aparcada donde cualquiera que saliera tenía que pasar. Me sumergí de nuevo dentro, llamando a Teodora desde la oficina de la consejera. Ella llegó en minutos, aparcando justo enfrente de la camioneta y guiándome a su coche grabando todo en su teléfono. Que sepan que los vemos, dijo, que sepan que no tenemos miedo. El jueves llegaron documentos legales. Mi padre presentaba una petición para mi regreso, alegando que había sido lavada el cerebro por fuerzas externas y que estaba en peligro de perder su identidad cultural. Margaret me puso en contacto con una abogada de asistencia legal, una mujer dura llamada Patricia, que se especializaba en estos casos. Tácticas estándar, dijo Patricia, revisando los papeles. Van a invocar la libertad religiosa, los derechos de los padres, la preservación cultural. Responderemos con protección infantil, abuso documentado y tu testimonio. ¿Tendré que verlos en la corte? No si puedo evitarlo, pero debes estar preparada para la posibilidad. La mañana del viernes marcó una escalada real. Teodora me despertó temprano, su rostro sombrío. Revisa tus redes sociales, no inicies sesión, solo mira. En un laptop prestado, me mostró una publicación pública de mi padre en Facebook. Mi foto junto a una súplica desesperada. Por favor, ayúdenos a encontrar a nuestra hija. Está mentalmente enferma y necesita medicación. Fue apartada por personas que le llenaron la cabeza de mentiras. Tememos por su seguridad. Los comentarios ya estaban llegando. Amigos de la familia ofrecían oraciones. Miembros de la comunidad compartían la publicación. Algunos incluso ofrecían una recompensa por información. Esto es intimidación de testigos, dijo Patricia cuando la llamamos. Está tratando de controlar la narrativa. Tenemos que responder con cautela. Pero el daño se extendía. Para el mediodía, la publicación se había compartido cientos de veces. Mi foto circulaba en los chats grupales de la comunidad con advertencias sobre una niña enferma que necesita ayuda. Luego vino la primera traición real. Una de las chicas de mi grupo de habilidades de esposa, mi prima Margie, a quien había intentado proteger, publicó una respuesta en video. En él, se sentaba pulcramente junto a su madre, pronunciando frases claramente ensayadas. Ella nos contó mentiras horribles sobre nuestra familia. Dijo que nuestros padres querían hacernos daño. Nos hizo temer a nuestra propia cultura. Por favor, si la ven, ayuden a traerla a casa para que pueda recibir ayuda. Mi corazón se rompió al mirar sus ojos vacíos, sabiendo la presión que debió haber sufrido para grabar esas palabras. Teodora me abrazó mientras yo lloraba. Están usando todo lo que amas en tu contra, pero eso no hace que lo que hiciste esté mal. El sábado trajo una visita inesperada. La cámara del timbre mostró a una mujer joven que no reconocí, con un sobre en la mano. «Soy de una firma de abogados», gritó. «Tengo documentos para la menor». Teodora sospechó. «Déjelos en el buzón, yo los recogeré». Pero cuando la mujer se dio la vuelta para irse, noté su perfil y jadeé. Era mi prima Sara, 3 años mayor que yo, con una peluca y ropa de negocios. «No salgas ahí», me advirtió Teodora. Pero yo ya estaba en la ventana. Sara levantó la vista, encontrándose con mi mirada. Por un instante su máscara se cayó y vi lágrimas.
Luego se recompuso, colocó el sobre en el buzón y se fue rápidamente. El sobre contenía fotografías, mi abuela con aspecto débil, mi hermana menor en una fiesta de cumpleaños, mi silla conspicuamente vacía, mi madre llorando mientras cocinaba mi plato favorito. Cada imagen elegida cuidadosamente para maximizar la culpa. Pero la última foto me heló la sangre. Era Ana, de vuelta del lugar donde se escondía. Estaba de pie entre sus padres con un anillo de compromiso, sus ojos muertos. En el reverso, alguien había escrito: «Ella volvió a casa, ahora es feliz, tú también puedes». La trajeron de vuelta, susurré, aún la obligarán a casarse con él. Patricia maldijo cuando la llamamos. Esto complica las cosas. Si Ana retira su testimonio, no lo retirará, dije firmemente. Mírala a los ojos, está aterrorizada. El miedo no importa si ella no testifica. El ataque del domingo fue más directo. Un vecino de Teodora llamó para informar de unos hombres fotografiando la casa desde la calle. Para cuando llegó la policía se habían ido, pero el mensaje era claro: sabemos dónde estás. Tal vez deberías considerar el programa de protección de testigos, sugirió Margaret durante una semana particularmente mala. Pero pensé en Fátima, escondida durante 5 años, en todas las otras niñas que aún estaban atrapadas. Huir significaba abandonarlas. No, decidí, me quedo, lucharé, les demostraré que es posible. El siguiente asalto vino de una fuente inesperada. Una mujer apareció en la puerta de Teodora, alegando ser de un servicio de mediación cultural. Nos especializamos en la reunificación familiar, dijo con suavidad. Quizás podríamos organizar una reunión supervisada. Teodora cerró la puerta en su cara, pero la mujer dejó folletos sobre la tragedia de la desconexión cultural y la importancia de la unidad familiar. Siguieron enfoques similares: un terapeuta especializado en reintegración cultural, un líder religioso que ofrecía mediación, incluso un pariente lejano que apenas conocía, alegando que mi abuela se estaba muriendo y suplicaba una última visita. Cada intento fue documentado, informado y rechazado, pero nos estaban agotando. Entonces Patricia llamó con noticias inesperadas. Ana quiere verte. Mi corazón dio un brinco y luego se hundió. ¿Es una trampa? No lo sé. Me contactó a través de su abogado. Dice que tiene información que necesitas escuchar. La reunión fue organizada en la oficina de Patricia, con seguridad presente. Cuando Ana entró, apenas la reconocí. Había perdido peso, sus ojos estaban apagados y se movía como si algo dentro de ella se hubiera roto. Me obligaron a volver, susurró cuando nos quedamos solas. Dijeron que dañarían a mi hermana menor si no lo hacía. Ana, lo siento mucho. Escucha, me interrumpió con urgencia. Hay algo que tienes que saber. Están planeando algo. Escuché a mi padre hablar. Han abandonado la idea de traerte de vuelta. ¿Eso es bueno? No, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora quieren hacer de ti un ejemplo, para mostrarles a las otras niñas lo que sucede cuando traicionas a la familia. ¿Qué quieres decir? No lo sé exactamente, pero escuché que mencionaron tu nueva escuela y algo sobre un mensaje que todos entenderán. Mi sangre se heló. ¿Cuándo? Pronto, quizás esta semana. Lo siento, no sé más. Ya no confían en mí. Me agarró las manos. Ten cuidado, cambia todo. No sigas patrones. Han estado observando, aprendiendo tus rutinas. La seguridad la sacó rápidamente, pero no antes de que deslizara un pequeño trozo de papel en mi palma con una dirección. Las otras niñas, susurró sin sonido. Ayúdalas. Esa noche, Teodora y yo hicimos planes. Me tomaría unos días libres en la escuela, cambiaría mi horario, nunca estaría sola, pero subestimamos su determinación. La mañana del miércoles, yo estaba en la cocina cuando la alarma de Teodora se disparó. No es el perímetro, es un sensor de ventana en mi dormitorio. Enciérrate en el baño, ordenó Teodora, ya llamando al 911. Corrí, escuchando el sonido de cristales rompiéndose detrás de mí, voces masculinas gritando en árabe. No eran mi padre ni mis tíos, eran demasiado inteligentes para venir ellos mismos. Eran hombres contratados, parientes lejanos o miembros de la comunidad dispuestos a hacer el trabajo sucio. La puerta del baño era de madera maciza con un buen cerrojo, pero no aguantaría para siempre. Los escuché registrar, gritando mi nombre, prometiendo que solo querían hablar. La policía estará aquí en 3 minutos, gritó Teodora a través de la puerta. ¡Resiste! El picaporte vibró, luego comenzaron fuertes golpes. Me habían encontrado.
Sal, niña, no lo hagas más difícil. Tu familia te extraña. Me pegué a la pared del fondo, buscando algo con qué defenderme. Un bote melaca, unas tijeras en un cajón. No era mucho contra hombres adultos. El marco de la puerta comenzó a agrietarse. Un golpe más y entrarían. Entonces las sirenas, las hermosas, benditas sirenas, chirriando por nuestra calle. Los golpes cesaron, los pasos se apresuraron, las puertas se cerraron de golpe. Para cuando la policía entró, los hombres habían desaparecido, dejando solo cristales rotos y huellas de barro. «Tenemos que moverte esta noche», dijo Margaret, que llegó en una hora. «Este lugar está comprometido». Mientras empacaba mis escasas pertenencias, pensé en la advertencia de Ana, en la dirección que me había dado, en todas las niñas que aún estaban atrapadas, todavía creyendo que no tenían elección. «Quiero hacer algo primero», le dije a Teodora. «Antes de que nos vayamos, necesito hacer una llamada». Marqué el número de la señorita Rodríguez. ¿Recuerdas esos folletos? Creo que es hora de hacerlos mucho más grandes, porque podían moverme, amenazarme, casarme, pero no podían silenciar el conocimiento que yo había sembrado. Cada niña que aprendiera sus derechos era una victoria que ellos no podían deshacer. La guerra por mi libertad no había terminado, pero mientras me iba del refugio comprometido de Teodora a un lugar diferente, llevaba algo más fuerte que el miedo, la certeza de que ya había ganado la batalla más importante. Había demostrado que se podía decir no, elegir otro camino, sobrevivir a su rechazo y construir una nueva vida. Y ese mensaje, esa esperanza, se extendería a otras niñas, quisieran mis parientes o no.